qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por mí murió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Amén. Con nosotros está una niña llamada Angélica Pérez. A ver, ¿dónde está ella? Ella cumple 15 años y mañana es su quinceañera. Y me dijo su mamá, invita a toda la iglesia. Le dije, ay hermana, ¿está segura? ¿No está metiendo en camisa de 11 varas? A las 12 en el gimnasio. Bueno, primero aquí en la iglesia, a la 1, aquí en la iglesia y luego en el gimnasio, están invitándonos para celebrar con ella estos 15 años. Y yo quiero orar contigo, mija. Hoy le dimos permiso que no fuera al coro porque pues es su día especial. Así es que aquí está con nosotros. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Angélica ha recibido la bendición de sus 15 años y la hemos visto crecer y mantenerse aquí contigo y usar sus talentos para ti. Señor, bendícela a ella y a su familia, que ella crezca siempre cerca de ti, que sea un buen testimonio de lo que es ser una cristiana y que, Señor, cuando tú vengas estemos todos juntos y ella también, para recibirte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicitaciones, mija. Okay. Otra cosa antes de que se me olvide, porque me lo encargaron especialmente. Hay quienes todavía están preguntando por boletos para el concierto.
Esos los van a tener aquí a la entrada, creo que a las 5:30 por ahí. Entonces, si usted todavía está interesado, y hemos seguido teniendo llamados a última hora de personas que quieren venir, y pues para nosotros eso es una bendición. ¿Por qué? Porque el concierto es para recaudar fondos para nuestros niños que quieren ir a nuestras escuelas, que ellos reciban una ayuda y que puedan ir. Así es que Dios quiera que vengan muchos al concierto. La primera presentación que les hice, le puse por título, ¿por qué te tardas tanto, Señor? Hoy le cambié el título, pero en realidad debería de ser ¿por qué te tardas tanto? Número 2. En mi primera presentación compartí con ustedes las dos diferentes creencias sobre la aparente tardanza de la segunda venida de Cristo. El pronto regreso de un Salvador visible, personal, literal, como lo vieron los discípulos ascender del Monte de los Olivos, es una de las creencias cardenales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta doctrina, junto con la observancia del sábado, llegó a formar parte del nombre de nuestra iglesia. En las décadas pasadas hemos tenido un torbellino de discusiones en torno al momento de la venida de Cristo. En diferentes artículos adventistas, los adventistas siempre hemos creído en la pronta venida de Cristo Jesús. Pero hay quienes en la actualidad sostienen que ya vino y que vino en secreto y por ahí anda. Sugieren que en cierto sentido la venida se ha demorado, otros a causa del descuido manifestado por la iglesia en cumplir el mandato evangélico de Mateo 28 de ir y predicar el evangelio. Pero ahí en Mateo 24:14 se nos hace una promesa: y será predicado el evangelio. ¿En dónde? En todo el mundo, como testimonio de lo que ha hecho Cristo Jesús. Y entonces, y esa es una seguridad, y entonces vendrá el fin. Afirman que ambos factores han hecho imposible que Jesús venga y por eso se ha tardado. Y enfocamos un poquito la experiencia de los discípulos. Imagínense ustedes el trauma que ellos vivieron al pasar a través de la crucifixión. Ellos habían creído y lo seguían haciendo de que Cristo Jesús había venido para establecer su trono y que Él iba a hacer que Israel ahora fuera el reino que lideraba el resto del mundo. Pero no sucedió así. Vieron a su maestro crucificado y salieron corriendo, huyendo, con miedo de que los vinieran a buscar a ellos. Pero se imaginan su gozo, su sorpresa, cuando Cristo Jesús se les aparece y ellos lo reconocen. Jesús les había dicho que eso iba a suceder, pero ellos como que se habían olvidado o por lo menos no creían que fuera posible. Pero ahora lo veían ellos mismos, estaba vivo y estaba con ellos. Y cuando volvieron a Jerusalén, después de ver a su amado maestro ascender al cielo, dice que la gente los miraba con asombro. Sus rostros no reflejaban derrota, sino más bien alegría y triunfo. Un gozo celestial resplandecía en sus semblantes, mientras prorrumpían en alabanzas y expresiones de gratitud a Dios. Se nos dice que todos los días iban a alabar al templo, ya no le tenían miedo a los fariseos y los escribas y los sacerdotes.
no manifestaban ningún temor por su futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo y que su simpatía y poder seguiría acompañándolos. Se los había prometido: estoy con vosotros hasta cuándo. ¿Y ustedes creen que esa promesa es para nosotros también? Claro que sí. Sabía que tenían un hermano y amigo cercano del trono de Dios. Los corazones de los 11 discípulos que volvieron del monte de la Ascensión estaban llenos de valor y de una vibrante esperanza. La promesa de Jesús resonaba en sus oídos: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, os lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez. Y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Los apóstoles tenían la convicción de que vivían en los últimos días y que Jesús volvería durante el lapso de su existencia, o al menos de la de alguno de ellos. Estaban seguros de que el tiempo era sumamente corto. Esperaban que su primogénito, esperaban que Cristo Jesús regresara. La misma manera en que Adán y Eva esperaban que su primogénito, el primero que nació, fuera el Salvador que les había prometido. Y desgraciadamente no fue, les partió el corazón. Pero al pasar el tiempo, la idea de que Jesús demoraba su promesa se expresó primero por los judíos que esperaban la primera venida del Mesías. Y a pesar de eso, Jesús inició su ministerio en armonía con el horario que Dios había anunciado por medio del profeta Daniel. Ahí estaba en las 70 semanas, exactamente cuando iba a venir Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino exactamente cuando Dios dijo. Pero cuando que se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Al comenzar su ministerio, Jesús anunció: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, en Marcos capítulo 1, versículo 15. El Mesías príncipe vino al fin de las 69 semanas y terminó su ministerio terrenal a la mitad de la 70ª semana, como el profeta Daniel había dicho. Sin embargo, cada época ha expresado a través de sus líderes y escritores la esperanza y seguridad de que Cristo pronto vendría. Podría darles los detalles de Ignacio, discípulo de Juan, el discípulo amado, o de Bernabé del segundo siglo, o de Justino mártir, o de Cipriano, obispo de Cartago en el 250 después de Cristo, o de Agustín, teólogo de la Iglesia Católica en los años 450 después de Cristo, Joaquín de Flores cientos de años después, Calvino. Todos ellos esperaban el pronto retorno de Cristo Jesús. Lo esperaban en sus días, pero eso lo presenta uno en una clase, todos esos detalles, y luego uno les dice: apréndetelo y te lo voy a poner en un examencito. Hoy se los menciono de paso para establecer el patrón. Pero sí quiero mencionar a uno, Lutero, el más destacado de los reformadores. Observó que los profetas hablaron y predicaron tanto de la primera como de la segunda venida de Cristo. Y en su Table Talks, charlas de sobremesa, expresó su anhelo por la segunda venida de la siguiente manera. Dijo: espero que el día postrero no demore mucho. En sus palabras manifestó el deseo de que ocurriera en sus días al decir: oh amante Padre, ven ya,
pues espero constantemente ese día. El nombre del Señor sea alabado porque nos ha enseñado a suspirar y anhelar ese día. Espero realmente que ese día no esté lejano. Eso fue en los 1500, hermanos. Ahora que tenemos más conocimiento de las profecías de la Biblia, podemos preguntarnos cómo es posible que los escritores del Nuevo Testamento, sus contemporáneos, sus seguidores, a lo largo de los siglos hayan esperado que la segunda venida tuviera lugar en su época tan cercana a la ascensión del Señor. ¿Acaso no tenían las profecías de Daniel? ¿No entendían acaso los 1260 o 1335, los 2300 días de la profecía? Si los hubieran entendido, eso los hubiera llegado hasta el año 1844. Entonces, ¿por qué razón esos admirables hombres de fe esperaban que el Señor regresara tan pronto y aún en sus mismos días? Y podemos contestar, claro que tenían las profecías del Antiguo Testamento de Daniel. Pero el Señor también le dijo a Daniel que las profecías, dice en Daniel 12:9, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En su misericordia, el Señor no reveló su sentido a Daniel ni a las sucesivas generaciones de cristianos. Ellos no entendían esas profecías. Por casi dos milenios, los cristianos fracasaron en discernir el periodo de tiempo que antecedería a la segunda venida de Cristo. De la misma manera, los judíos del Antiguo Testamento tampoco pudieron discernir el tiempo que habría de pasar antes de la venida del Mesías. Para su vergüenza, los que sí las discernieron fueron los 3 reyes magos. Ellos se pusieron a estudiar y entendieron que esa estrella que había aparecido tenía que ver con el nacimiento del Mesías, y vinieron buscándolo y lo adoraron. Y así es que, a pesar de que ellos tenían ahí las 70 semanas, no lo entendieron como ellos. Los cristianos de las generaciones venideras continuaron esperando el regreso de Cristo sin ningún tipo de reserva. El significado de las profecías de tiempo registradas por Daniel estaba oculto al entendimiento de los que leían su libro, así como también lo estuvo para Daniel. Sin embargo, la esperanza en el advenimiento siempre estuvo latente en el pueblo de Dios. Ellos siempre esperaban que Cristo Jesús viniera. Y con el cumplimiento de la última profecía de tiempo, que culminó en 1844, los creyentes adventistas, aún después de la tremenda disolución que sufrieron en octubre, continuaron confiadamente anticipando la pronta venida de Cristo. Por eso los mileristas publicaron una confesión en 2 de sus periódicos en la que admitieron la frustración que les embargaba, pero afirmaron, y esto es lo que dijeron: por lo tanto, nos encontramos en un periodo en el que debemos poner atención. A ver, comencé antes. No, sí, estoy bien. Para que nuestros corazones no se sobrecarguen, ni se harten, ni se embriaguen, ni tampoco se preocupen por los cuidados de esta vida, al punto que llegue el día y nos encuentre desprevenidos. Por esta razón, nuestra posición debe ser de expectación permanente y confiada.
Cristo va a venir. Presentemos la doctrina del advenimiento en toda su pureza, decían ellos. Guillermo Miller, el padre del movimiento adventista, sostuvo hasta su muerte su firme convicción de que el fin no podía estar muy lejano y que Jesús volvería muy pronto. Recuerdo a mi abuelo materno, el pastor José Anastasio Salazar, y a mi padre, el pastor Luis Carlos Ramírez, y cómo vivieron con la seguridad de que no iban a morir sin ver a Cristo su Salvador descender en las nubes de los cielos. Yo ya no tengo esa esperanza. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Dios me va a llamar al descanso, porque me sería casi imposible en mi presente condición de salud soportar la persecución. Y yo digo, el Señor me va a llevar. Sé que Dios tiene el poder de cambiar eso, pero sé que Él va a hacer lo que Él quiera. Yo le he dicho, mira, si no me mejoro, pues yo estoy dispuesto a que me encarcelen temprano y me toque ir y dar testimonio en frente de los reyes, pero Él va a decidir eso. A pesar de esto, sé que mi Señor está cerca. Y recuerdo con añoro las palabras del escritor y predicador inglés, Dr. G. Campbell Morgan, que dijera a principios del siglo XX, para mí la segunda venida es como una luz perpetua que ilumina la senda de esta vida y la hace soportable. Él tenía otras creencias, él creía en el rapto secreto y por eso siguió diciendo, cada noche cuando pongo mi cabeza en la almohada, lo hago pensando que quizá antes de que rompa el alba, amanezca la última mañana. Y jamás comienzo una tarea sin dejar de pensar que quizá el Señor interrumpa mi tarea para comenzar la suya. Aunque él creía en el rapto secreto, tenía la esperanza bendita. Y eso lo hacía adventista con una A minúscula. Yo sé que nos falta para llegar a ese tiempo cuando veamos a Cristo Jesús. Y por eso dije lo que dije. Necesita caer la lluvia tardía. El Espíritu Santo necesita ayudarnos a terminar de pregonar la verdad de la segunda venida. Ese pregón va a comenzar una persecución. Y en medio de esa persecución se van a dar las leyes dominicales. Los santos van a salir de las ciudades. Van a empezar a caer las plagas. Tendremos la batalla del Armagedón. Y finalmente veremos a nuestro Señor venir en las nubes de los cielos. He estado pensando bastante en nuestro colega, nuestro hermano, el pastor Ramal. En su vida nunca cesó de tener como impulso de su vida el predicarles a los demás de la venida de Cristo Jesús, del Salvador que tenemos. Y después de retirado se fue por un año a Perú, donde estaba construyendo una casita de donde él quería ir a los lugares más remotos donde no había entrado el Evangelio en Perú y predicar el Evangelio. Y uno nunca sabe cuál fue su sorpresa, que al llegar aquí lo encontraron invadido de cáncer y en cuestión de un poquito más de un mes se nos fue.
Pero saben, él ya no sabe lo que está pasando. El momento que él cerró sus ojos, dejó de tener conciencia de lo que pasa en este mundo. Y en ese mismo instante los volvió a abrir para ver a Cristo Jesús venir. Qué bueno que Dios lo va a hacer así. Y qué gran esperanza. Porque si llego a morir, yo sé que para mí no va a pasar el tiempo inmediatamente. Va a estar viniendo Cristo Jesús. Es cierto, van a pasar todas esas cosas. Y tenemos que estar preparados. Es más, me pongo a repasar lo que dice la Biblia. Y voy a la parábola en Mateo 25 de las 10 vírgenes. Y las 10 estaban esperando que regresara su maestro. Y las 10 tenían lámparas con aceite que representa al Espíritu Santo. Pero parece que 5 de ellas no recibieron la lluvia tardía y no tenían suficiente aceite. Las 10 se durmieron. Qué fácil es dormirse. Qué fácil es perder de vista lo que tenemos por delante. Pero por eso nuestro Salvador nos dice: velad, velad. No tardo mi promesa, pero soy misericordioso, queriendo que nadie se pierda. ¿No le ha sucedido a usted? Yo creo que muchos de nosotros tenemos familiares que están lejos de Dios y nosotros oramos por ellos. Y a veces quisiéramos agarrarlos y forzarlos para que entren en el camino que deben estar. Porque sabemos que es lo mejor para ellos, pero sabemos que Dios no forza a nadie. Que las cosas en el reino de Dios se tienen que hacer por nuestra propia voluntad. El Señor quiere que esa sea nuestra realidad. Nos da tiempo para que trabajemos con nuestras familias. Y a veces yo le oro al Señor y le digo: Señor, yo no sé cómo hacerlo. ¿Cuánto tiempo te he pedido por fulano y por mangano y como si nada? Pero esa es la impaciencia del ser humano, y sobre todo ahora, porque ahora tenemos, ¿qué diría? Tacobelitis. Estamos acostumbrados que si tenemos hambre es nada más cuestión de pasar por un lugar, no importa cuál de ellos sea, y en el instante ahí está la comida, ni tuve que cocinar ni nada. Y cuando estamos esperando a Cristo Jesús, de alguna manera pensamos que va a ser igual, pero no va a ser igual. Es más, una de las características que quiere desarrollar en nuestras vidas es la paciencia, es el tener fe, el estar seguros de la esperanza que nos dejó, de que Él va a regresar. En el próximo sermón que les predique, voy a enfocar lo que dice Elena G. de White acerca de la venida, de la aparente demora. Porque así como en la primera venida, yo creo que Dios tiene un tiempo. Y de ese no va a variar, porque se nos dice que si nosotros no hacemos el trabajo, los ángeles, las piedras, alguien lo va a hacer. Pero Dios va a venir. Y Dios quiera que nosotros seamos
parte de ese grupo. Yo quiero ver a mi ángel. Tengo muchas preguntas para hacerle. Pero también quiero encontrarme con los grandes de la fe y hablar con ellos, los apóstoles, sobre todo Cristo Jesús. Lo bueno es que a todos nos tocará recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Es posible que, como dijo un señor, Mike Warnke, cuando me vea ascendiendo hacia Cristo, me sienta tan sorprendido de haber llegado que simplemente ese hecho me va a tener lleno de gozo, de agradecimiento, listo para tirar a sus pies mi corona y decir: yo no merezco estar aquí. Gracias, Señor, por tu don inefable. Yo por eso digo, bueno, no sé en qué manera voy a llegar, pero Dios, yo quiero llegar. ¿Y tú? Si tú estás aquí y nunca le has dado tu corazón a Dios, Dios te está esperando. La Biblia nos dice que Él está a la puerta de nuestro corazón y está tocando. Y como el corazón del que habla no es este, sino este, imagínense, nos está dando coscorrones. Él dice: ábreme, yo quiero entrar, yo quiero cenar contigo. Y no te preocupes de qué me vas a dar. Yo traigo conmigo la fiesta, yo traigo la comida. No te tienes que preocupar de nada. Me acuerdo a hablar con una familia, porque sus familiares me pidieron que lo hiciera. En su casa se le estaban apareciendo cosas y era evidente que había brujería. Cuando hablé con ellos, el problema, como ellos no eran adventistas, el problema fue convencerlos de que o estamos con Cristo o estamos con Satanás. Cristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no está en contra de mí. Pero a ellos les gusta ver la vida de la siguiente manera: está Cristo, está Satanás, y yo estoy aquí en el centro, yo puedo escoger hacer lo que yo quiera. Pero no es cierto. El momento que rechazamos a Dios, estamos con el chamuco, con todo y cuernos. Y ellos estaban pasando por cosas difíciles, pero no estaban seguros de que querían aceptar a Cristo Jesús. Yo le dije: mire, yo puedo orar para que Satanás se vaya de esta casa, pero si ustedes no aceptan a Cristo Jesús como su Salvador, de ustedes se va a reír y aquí se va a quedar. Cristo es más poderoso que el enemigo, pero tienes que creer en Cristo Jesús. Y Él te va a sanar, Él te va a proteger, Él se va a encargar de que llegues a la patria celestial. Por eso cada mañana necesitamos encomendarnos a Dios. Si tú no lo has hecho, hazlo hoy. Habla con uno de los pastores, con uno de los ancianos. Diles que quieres estudios bíblicos y el Señor te va a escuchar. Yo sé que Él va a contestar tu oración. ¿Dónde está el de hoy? Aquí está. No voy a hacer que me vaya sin hacer lo que tengo que hacer. No, bendición. Los invito para que se pongan de pie y vamos a terminar con una oración.
Querido Padre Celestial, somos adventistas y esperamos tu venida. Señor, pon en nuestro corazón la seguridad de que vas a venir y que si nos aferramos a ti y tus promesas, la seguridad de que te vamos a ver otra vez. Señor, queremos estar contigo. Ayúdanos a ser fieles. Danos de tu espíritu. Mantén nuestro corazón atado al tuyo y llénanos de tus frutos. Haznos como tú eres. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo agradecemos como recibido y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.